Antiderivadas. En este video hablaremos de las antiderivadas de algunas funciones sencillas o al menos típicas. A partir de cada fórmula de derivación podemos obtener la correspondiente fórmula de antiderivación. Cada una de estas fórmulas se puede verificar derivando la antiderivada. Como la derivada de una constante es 0, tenemos que la antiderivada de 0 es una constante. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1, y en consecuencia la antiderivada de 1 con respecto a una variable x es precisamente x. Dado que la derivada de x a la potencia n es n veces x a la potencia x menos 1, es decir, dado que la derivada se calcula multiplicando por el exponente y reduciendo el exponente en 1, entonces la antiderivada se obtiene incrementando el exponente en 1 y dividiendo entre ese mismo exponente. Como la derivada de seno es coseno, tenemos que la antiderivada de coseno debe ser seno. Como la antiderivada de coseno es menos seno, tenemos que la antiderivada de seno es menos coseno. Tenemos que la derivada de tangente es secante al cuadrado, así que la antiderivada de secante al cuadrado debe ser tangente. En virtud de que la derivada de secante es el producto de secante por tangente, entonces la antiderivada de secante por tangente es necesariamente secante. Puesto que la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, entonces la antiderivada de cosecante al cuadrado debe ser menos cotangente. Dado que la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente, necesariamente tendremos que la derivada del producto de cosecante por cotangente es menos cosecante. La derivada de la exponencial es ella misma, así que es su propia antiderivada. La derivada del logaritmo natural es el inverso multiplicativo para números positivos, así que para números positivos la antiderivada del inverso multiplicativo es el logaritmo natural. Para números negativos podemos evaluar el logaritmo natural en el inverso aditivo del número negativo, y al calcular con ayuda de la regla de la cadena la derivada de esta función compuesta, encontramos que es el inverso multiplicativo del número negativo. De modo que para números negativos, la antiderivada del inverso multiplicativo es el logaritmo natural del inverso aditivo del número negativo. Una forma de unificar estas últimas dos fórmulas que son válidas o bien para números positivos o para números negativos es escribir una única fórmula con el valor absoluto. A menudo es necesario reescribir algunas expresiones para poder utilizar estas fórmulas de antiderivación. Por ejemplo, la raíz quinta es equivalente a elevar al exponente un quinto, y una vez reescrita la antiderivada de esta forma, es inmediato aplicar la fórmula de antiderivación para exponentes. En otro ejemplo, cuando un exponente se encuentra en el denominador, puede pasar al numerador como exponente negativo, y una vez hecho esto, se puede también aplicar la fórmula de antiderivación para exponentes. Como último ejemplo, una raíz séptima en el denominador es equivalente a un exponente de un séptimo negativo. Una vez reescrito, se puede aplicar la fórmula de antiderivación para exponentes. Dejo algunos ejercicios propuestos.